Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en, en este primer día del año. Sé que muchos están desvelados por los festejos de anoche. Si sienten algo raro, no es el micrófono, es mi garganta, ¿no? Bueno, damos gracias a Dios por empezar este nuevo año. Y quisiera empezar en este primer domingo, que podamos nosotros llegar a tener un buen entendimiento de lo que es el Antiguo Testamento, que es precioso para poder entender el Nuevo, sobre todo un entendimiento de la naturaleza y del carácter de Dios. Así que vamos a orar y empezamos. Padre, te damos gracias, Señor, por este nuevo año que comienza. Gracias, Padre, por tus misericordias y tu amor para con tu pueblo. Y en especial esta noche abrimos tu palabra y ella llega a nuestro corazón, discierne nuestras intenciones y motivaciones. Oramos por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tenemos en el Antiguo Testamento de que Dios eligió un pueblo e hizo pacto con una familia, Abraham. Lo escogió, lo amó, hizo un pacto con él, que es el pacto abrámico, ahí en los primeros capítulos del libro de Génesis. Le prometió bendición personal, bendición familiar y bendición universal, ¿no? A través de él serían benditas las generaciones. Y esto es la elección de Dios. Dios elige, Dios escoge. Bueno, hay todo un tema con esto, porque cuando Dios elige a su pueblo Israel, básicamente quedan afuera los gentiles de su elección. Los pueblos que estaban alrededor de Israel eran pueblos paganos, eran pueblos idólatras, eran pueblos perversos, muy perversos, la misma historia lo dice. Y Dios quería que este pueblo que Él había elegido, dice, Israel es mi primogénito, se mantenga alejado, ¿no?, de todos estos pueblos que estaban alrededor de Israel. Por eso es que Dios habla en el Antiguo Testamento, un versículo muy conocido que dice: sed santos porque yo soy santo. Dios es un ser apartado, único, admirable. No es susceptible de que Dios pueda mejorar. Dios no puede mejorar porque es la suma de todas las perfecciones. No puede ser más perfecto de lo que es, ni suma ni resta, ¿no? Y a veces nosotros, que nos cuesta entender la naturaleza de Dios como seres humanos, necesitamos fraccionar el carácter de Dios para poder entenderlo, y a veces llega a ser un problema, porque por un lado hablamos de la compasión de Dios, por el otro lado de la justicia de Dios, por un lado del enojo de Dios, el otro la misericordia de Dios, y así vamos fraccionando la escritura o la teología. Entonces nos cuesta a veces creer de que ninguno de sus atributos obra independiente. Cuando Él hace algo, ¿no?, lo hace en todas sus perfecciones. Esto es de gran aliento para mí, porque cuando yo estoy en pruebas, o cuando Dios permite pruebas, ¿no?, sé que junto con la prueba está su amor, su compasión, su omnisciencia, su sabiduría. Está todo junto. Él sabe por qué lo hace. Pero Él quería un pueblo que también esté apartado para Él, un pueblo santo para Él. De manera que de esa forma instituye lo que sería el sacerdocio, ¿no? El sacerdocio, a partir de elegir a Aarón y toda su, no es cronología, sino su genealogía, ¿no? Ellos servirían en el tiempo, ¿no? Y bueno, lo llevo a ver un versículo que está en la carta de Primera de Pedro.
capítulo 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y Dios quería que en el Antiguo Testamento este sacerdocio con el sumo sacerdote a la cabeza intercediendo por los pecados del pueblo, porque la ley no proveía salvación, sino que señalaba el pecado. Y este sumo sacerdote iba a interceder por el pueblo ante Dios, pero a la vez hay una particularidad, porque también iba a pedir por sus propios pecados. Ahora estos sacerdotes iban a servir en el tiempo que Israel anduvo por el desierto, en esa especie de iglesia ambulante que era el tabernáculo. Ellos iban a servir ahí. Pero el sacerdocio no solamente tenía que ser limpio y puro, sino que el espacio sagrado también tenía que ser limpio y puro. ¿Y qué quiero decir con el espacio sagrado? Ellos no podían armar el tabernáculo como ellos querían. Ellos no podían poner las diferentes secciones dentro del tabernáculo como ellos querían. También las cosas que eran objeto de culto tenían un orden preciso. En el lugar santísimo, las cosas estaban ubicadas como Dios quería. De manera de que esto nos dice a nosotros que Dios quería establecer una relación personal con su pueblo sobre la base de sus propios términos, no en los términos humanos. Por eso en el creyente mucho tiene que ver lo que nosotros podemos aprender acerca del carácter y naturaleza de Dios, porque alguien puede llegar a pensar, ¿es Dios egoísta que quiere que las cosas sean de una manera y no de otra manera? Y sí, es así. Pero es así porque Él es sabio, porque Él sabe lo que hace, porque es omnisciente. Y Él dice, para que haya una relación personal donde yo bendiga, prospere la obediencia, tiene que ser así. Un pueblo apartado para Dios. Y esto era clave en el Antiguo Testamento en el sacerdocio. Y ustedes dirán, ¿hasta dónde llegaba esto? Bueno, ustedes saben que en Levítico capítulo 10 hay algo muy interesante. Ese es un libro que le huimos como la lepra, ¿no? Al Levítico. Muchos dicen, no, es tan difícil, pero el Levítico es un libro precioso, pero hay que leerlo muchas veces, hay que entenderlo. Y hay un pasaje muy interesante para mí. Dice Nadab y Abiú, Levítico, capítulo 10. Eran hijos de Aarón y tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño, dice, que él nunca mandó. No hay demasiadas precisiones ahí, ¿no? No hay demasiadas precisiones de cuál fue el fuego extraño. El tema es que había condiciones muy precisas para hacerlo. Alguno puede decir, bueno, pero si no sabían. No, sí sabían. Es como a alguien aquí que se le ocurre poner la mesa del Señor en la vereda y que diga, no, yo no sabía que tenía que ir abajo del púlpito. Ellos sabían perfectamente todo. Pero inmediatamente esto dice, la presencia de Dios, la Shekinah de Dios, el fuego de Dios que estaba ahí, vino directamente hacia esas dos personas, hacia esos dos sacerdotes. Ahora imaginen el momento de Aarón, eran sus hijos mayores, cayeron fulminados delante de él, muertos. ¿Cómo habrá sido la consternación de ese padre? Pero inmediatamente tomó la delantera y habló Moisés. Se ve que lo apartó. Y Moisés le dijo a Aarón, no salgas de este lugar y no hagas lamento por tus hijos, porque vas a morir vos también. E inmediatamente hablaron a otros sacerdotes que eran sus hijos y los sacaron fuera del campamento.
Sin embargo, Moisés dijo, el pueblo sí puede lamentar, pero ustedes no, porque aquí lo que pasó es muy serio. Bueno, gracias a Dios que esta regla fue para Levítico, porque si fuera para otro, para toda la era, capaz que no estaría hablando yo aquí en este púlpito. El fuego extraño que muchas veces ofrecemos al Señor. Pero a mí en particular hay algo que después de Moisés, que habla Moisés, es Jehová mismo el que dice a Aarón, vení para acá. Vení para acá que quiero hablar con vos. Ya había hablado en términos humanos. Y dice así. Llamó Moisés, versículo 6. A ver que la encuentro. Bueno, versículo 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo. Bueno, esto me hace acordar, ya tenía una anécdota cuando era algo así como preadolescente y llegaba el fin de semana y en la casa de mi mamá empezaba la previa del fútbol ya a la siesta, ya empezaba a picar la pelota y mis padres dormían y hay que alguien lo despierte de la siesta. Y ya la previa empezaba a mí, empezamos a patear y en una de esas salió un directo así medio al ángulo y vieron que en las casas las mamás siempre tienen como un mueblecito donde guarda todas las cosas de los cumpleaños de 15, de los casamientos, todo se va guardando ahí, de vidrio, de cerámica, de todo. Y pegó en la parte de abajo, desprendió el soporte y voló para arriba y cayó. Se imaginan el ruido que hizo la siesta, ¿no? Y mi papá no se levantaba mi mamá así, en modo Transformer, se levantaba a esa hora. Y cuando ella entró a la cocina, estábamos todos sentados, el mueblecito ya estaba en su lugar, las piezas rotas ya no estaban y estábamos todos como charlando. Y mamá nos miró a todos y solamente ella dijo una palabra y se volvió a acostar. Dijo, nunca más quiero una pelota de fútbol en la casa. Y yo digo, ¿cómo adivinó ella que era una pelota de fútbol? Ella durmiendo y todo, simplemente dijo eso. El texto es algo deductivo, ¿no? Fíjense, porque dice, Jehová le dijo a Aarón, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de la reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Versículo 10, podría haber dicho, ¿por qué, Señor? Aarón, para que puedas discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les da por medio de Moisés. Yo quiero deducir cuál era el problema de esos sacerdotes, aunque la Biblia no lo dice, pero ahí está muy claro cuál era el problema. ¿Y por qué esos sacerdotes ofrecieron un fuego extraño y no pudieron discernir lo que tenían que hacer? Y eso fue un ejemplo de Dios, que la santidad de Dios se toma en serio. Se toma en serio. E inclusive recuerdo cuando llevaba el arca David y el carro se desbancó. Y unas personas, por ser misericordiosas y querer ayudar, agarraron la rueda y quisieron levantar el arca y cayeron muertos. Y fue de mucha tristeza. De mucha tristeza. Pero ellos no eran las personas que debían manejar el arca. Y esta es la santidad como Dios la mira, es una cosa seria. Pero también tiene el lado maravilloso, porque en el Salmo 84, cuando los peregrinos se acercan al templo y lo ven, ya no era el tabernáculo, ya era el templo físico. El templo que Dios no le dejó hacer a David, porque él era un hombre de guerra, pero sí le dejó hacer a Salomón,
porque él era un hombre de paz. Se acercó a la magnificencia de ese templo y el salmista exclamó: qué maravilloso los que sirven en el templo, qué maravilloso el sacerdocio, qué maravilloso no solamente los que sirven, sino los que viven dentro del templo. Qué cosa hermosa que es servir a Jehová. Qué cosa hermosa que es. Entonces ese es el lado maravilloso y el privilegio. Ahora, la gloria de Dios se vio en la creación y la gloria de Dios se vio en el tabernáculo, la gloria de Dios se vio en el templo. Siempre lo repito, para mí la gloria de Dios se vio en la venida del Señor Jesús, que hace poco celebramos un nacimiento, ¿verdad? El 24. Ahora yo diría que es más que un nacimiento. Lo que celebramos es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad, la encarnación de la segunda persona de la deidad, Dios mismo tomando cuerpo humano. Y la gloria de Dios, aunque velada, se vio en Jesucristo. Ahora, cuando estamos hablando de 1 Pedro, capítulo 2 y versículo 9, nos lleva a Romanos, capítulo 12, y versículos 1 y 2. Y ustedes dirán, ¿por qué es tan importante este libro? Así que, hermanos, ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuáles son esas misericordias? Los 11 capítulos que están para atrás, empezando con la salvación de cada uno de nosotros. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ya no hay más templo. ¿Dónde está el templo? No hay más. ¿Y dónde está el sacerdocio? Desapareció. Ya no hay genealogía de los levitas. ¿Dónde está? Son esas dos grandes preguntas. ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el sacerdocio? Romanos capítulo 12 dice que el templo somos nosotros y que los sacerdotes somos nosotros. Y la santidad que Dios espera es la misma santidad del Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Claro, ya no hay más sacrificios redentores. Ya no hay más animales que se sacrificaban ni la sangre derramada a causa de los pecados del pueblo, uno tras otro y cada día. No, Jesucristo en su obra en la cruz lo hizo una vez y para siempre. Y ahora nosotros, ¿qué ofrecemos? Ahora nosotros ofrecemos sacrificios espirituales. Sacrificios espirituales. Ahora este texto tiene un plus, porque dice que es vuestro culto racional o inteligente. No te conformes a este mundo o a este siglo, sino transfórmate por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿O con el propósito de qué? Porque aquí hay un doble beneficio. Cuando entendemos que somos sacerdotes de Dios, que el templo somos nosotros. 1 Corintios capítulo 3 dice que el templo es la iglesia. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y capítulo 6 dice que el templo somos nosotros, los sacerdotes. Pero aquí habla del sacerdote ofreciendo sacrificios espirituales a Dios. Pero cuando nosotros no entendemos esta verdad, hay un problema muy serio. No podemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nuestra confusión como creyentes, nuestras dudas, nuestras indecisiones, nuestra falta de compromiso proviene de esto, de que no entendemos el sacerdocio cristiano. Somos sacerdotes de Dios. Y vos me dirás, ¿cuáles son los sacrificios espirituales? Hay muchos.
por lo menos 4 muy importantes. El primero, acción de gracias. Y dice, ¿cómo los identifico? Porque aparecen como sacrificios. El sacrificio del agradecimiento o la gratitud a Dios. Número 1, un creyente agradecido. Ahora, el agradecimiento tiene que ver con los bienes recibidos. A veces me doy cuenta, a veces no. Número 2, la alabanza es un sacrificio espiritual. Dice que es un fruto de labios que confiesa su nombre. Ahora, la alabanza tiene un 50 y un 50%. Un 50% de los bienes recibidos y un 50% de un creyente que expresa con su boca, con sus labios, con su testimonio, expresa esa gratitud que siente en el corazón. Es hermoso que no solamente cuando la piensas a la gratitud en tu casa o en tus oraciones, sino también cuando la expresas y te estás dando testimonio. El tercero es la adoración. Ya la adoración casi exclusivamente tiene que ver con la naturaleza de Dios. Amo a Dios por lo que Dios es. Doy gracias a Dios por lo que Dios es. Sirvo a Dios por lo que Dios es. Entiendo a Dios en las pruebas por lo que Dios es. Tengo lo que tengo por lo que Dios es. Cuando estudio muchos libros de teología, hay algo que no me gusta a veces de los comentaristas, y es cuando dicen, porque la iglesia de Dios se encuentra en un problema. U otro dice, porque los creyentes, y globaliza todo. Cuando uno habla, cuando uno escribe o cuando uno enseña, no deja de ser autorreferencial. Uno solamente ve las cosas en lo que tiene adelante, pero a veces uno dice, en mi iglesia no pasa eso. Puede ser que pase en la tuya, en tu provincia, en tu ciudad, en tu pueblo, en tu país. Aquí no pasa eso, pasan otras cosas. Por eso no voy a decir eso. No voy a decir eso. Pero sí voy a decir algo que puede que sea un patrón desde la iglesia primitiva, o mejor dicho, desde Génesis. Y está en nuestra naturaleza humana como creyentes. Y está en el libro de Mateo, capítulo 16. Ciertamente todos nos identificamos y Jesús tuvo que lidiar con esto con sus discípulos. 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos. ¿Y por qué dijo Jesús a sus discípulos? Porque el Señor Pedro había dicho delante de todos, públicamente, cuando Jesús dijo, es necesario que yo sea repudiado, escarnecido por los sacerdotes, por los escribas, por los fariseos, por los gobernantes. Inclusive esto me va a llevar a la muerte. Y Pedro, ¿qué dijo? De ninguna manera esto te acontezca. Y Jesús le dijo, fuera de mí, Satanás. Pero hay algo muy importante, porque Jesús le dijo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El cáncer de cada generación, de nosotros los creyentes, es que estamos demasiado preocupados por nosotros mismos. Demasiado preocupados por nosotros mismos. Por nuestra estabilidad, por nuestro confort, por oportunidades de lugares donde tener una mejor vida, un mejor estatus. Y estamos tras de eso a veces permanentemente fogoneados por la televisión y las películas y Hollywood y Qatar y los edificios de Dubái y todas esas cosas, obnubilado por todo eso. Y nosotros también queremos algo de ese estatus y de ese confort. Y muy pocas veces nos preguntamos,
¿Cuál es el propósito de Dios para mi vida y cómo yo puedo llevarlo a cabo? Las comodidades no son malas. El tema es si sirven para el propósito de Dios. ¿Sirven o no sirven para el propósito de Dios? Tengo este plan, tengo este proyecto, tengo esta oportunidad. Ajá, ¿y el propósito de Dios para tu vida? ¿Es que no sabes que sos un sacerdote de Dios? ¿Es que no sabes que ministras en el templo de Dios? ¿Es que no sabes que la iglesia es el templo de Dios y tenemos un propósito nosotros como creyentes para adelante? Todo lo que hay es efímero, pasa, se va. Por eso Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígueme. La cruz no es una enfermedad ahí. La cruz no es, si tengo un problema, una dolencia, una carga que la llevo y bueno, es mi cruz. No, eso no es lo que dice el versículo. Los judíos estaban cansados de ver cómo el ejército romano colgaba y crucificaba a sus compatriotas en la cruz a causa de dar testimonio como cristianos. Ese Coliseo romano que alguna vez yo le he dicho que perdone mis parientes italianos, yo lo destruiría si fuera presidente, porque ese es un monumento a la carnicería del ejército romano. Ahí murieron miles y miles de israelitas para construir eso. ¿Entienden? Fue una fiesta de carnicería humana con humanos y animales. Y Jesús dice que la cruz significaba identidad con el crucificado. No es una prueba, es identidad con el crucificado. Y muchos sufrieron hasta la muerte por llevar adelante el propósito de Dios en la iglesia primitiva. Vayan al libro de los Hechos y vean lo que sufrieron esos hermanos para sacar adelante la iglesia. Por eso es que el desafío es que pongamos el propósito de Dios para adelante. Romanos 12 dice que ese es el culto inteligente. Vos vas a poder comprobar la buena voluntad de Dios. Te vas a cansar de ver en el Antiguo Testamento que cuando Israel obedecía, tenía prosperidad espiritual, pero también tenía prosperidad material, mucha prosperidad material, mucha, porque tenía que ser luz a las naciones. Qué pena la manera en que Israel fracasó en ser luz a las naciones, porque constantemente, ¿qué hizo? Traer el paganismo al pueblo de Dios, traer las perversiones sexuales al pueblo de Dios, traer la embriaguez y los cultos paganos al pueblo de Dios, a la santidad del pueblo. Todo eso hizo constantemente. Echó y mató a sus profetas. Un pueblo duro de cerviz. Por eso finalmente, con esto termino, quiero llevarte a Mateo capítulo 28. Quiero que atiendas bien estos 5 últimos minutos que tenemos. Y voy a tomar agua para decir esto. Este año tenemos un enorme desafío como iglesia, enorme. Enorme porque vamos a cumplir este mandamiento que está aquí. Y vamos a empezar con una campaña en marzo, abril, que se va a llamar la campaña de la misión, para cumplir este gran mandamiento del Señor: ser luz al mundo y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las
tinieblas a su luz admirable. La luz admirable es la gloria de Dios. Y como iglesia lo vamos a hacer, y como sacerdotes de Dios que somos, lo vamos a hacer, y vamos a hacer luz a esta comunidad. Hay que tener cuidado con este versículo y no transformar la sugerencia en mandamiento y el mandamiento en sugerencia. ¿Qué quiero decir esto? Id es una exhortación, pero haced es el mandamiento. Y a veces nosotros entendemos el id como un mandamiento. Dice, salimos a convertir y ahí nomás. Pero el mandamiento, ¿qué es? Hacer discípulos. Y eso es lo que vamos a hacer. Y en esa campaña vamos a aprender a evangelizar. Vamos a aprender a hacer un explorando la fe. Vamos a aprender a sobrellevar un discipulado. Y muchos dirán, yo no sé. Bueno, ahí van a aprender. Porque ¿qué es el mandamiento? El mandamiento no depende de nuestras emociones. Ay, no tengo ganas, no me sale, o no nací para esto. No, es un mandamiento del Señor. ¿Te das cuenta? Todo eso vamos a aprender con los grupos pequeños, con las reuniones de día domingo. Ahora, ¿qué es la campaña? La campaña es una concientización, la campaña es una catalización. Cuando termina la campaña, empieza el trabajo. Ahora, qué bueno que es el versículo anterior, ¿no? Es de gran ánimo para mí, porque el Señor Jesús dice, toda potestad me es dada, ¿dónde? Por si alguno de nosotros cree que bajo nuestro poder, bajo nuestras habilidades, bajo nuestra oratoria vamos a salir a convencer, vamos a salir a convertir, vamos a salir a enfrentar a Satanás, al enemigo de Dios, vamos a salir a... No. Jesús, antes de dar el mandamiento, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, salgan, vayan y hagan discípulos. Bautícenlos, incorpórenlos a la iglesia del Señor. Y dice, y enséñenle en todas las cosas que yo les he mandado. Ese va a ser el gran desafío. Por eso ya vamos a empezar a orar. Cada grupo pequeño, cada programa, cada grupo de oración, cada sacerdote de manera individual tiene que empezar a orar desde el primer día. Sabemos que vamos a enfrentar el poder de las tinieblas y va a haber muchas pruebas personales y corporativas. Eso ya lo sabemos, ya lo sabemos. Pero Jesús dijo, toda potestad me es dada. Nosotros somos el ejército de Dios. Aquí vamos a temer a nadie. Es el gran desafío. Primer día del 2023. Campaña de la misión. Evangelizar y discipular. Espero que aceptes el desafío como sacerdote de Dios. ¿Vieron que a veces caminamos mirando el piso? Que no. Caminamos como mendigos, ¿no? Tenemos que caminar como ¿qué? Como real sacerdocio, como pueblo escogido de Dios, como nación santa. Lo que no pudo Israel, ¿lo podremos hacer nosotros? Yo creo que sí. Yo tengo la expectativa que sí. Y ya empezamos a orar. Vamos a cerrar nuestros ojos y a terminar orando. Señor, te damos gracias. Qué verdad, Señor, tan poderosa en la Escritura. Que somos tu pueblo escogido, tu nación santa, linaje real. Hemos sido salvados, Señor. Somos tus sacerdotes que ministramos, Señor, en el templo corporal donde habita el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a hacerlo, Señor, en santidad, en poder. Que podamos comprobar, Señor, tu buena voluntad, agradable y perfecta.
Ayúdanos también, Señor, a poder encontrar este propósito. Ayúdanos, Señor, a despejar y a huir, a concentrarnos en nuestro espacio de comodidad, en proyectos personales que nos alejan de ti, nos alejan de tu pueblo, nos alejan del propósito de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para que juntos podamos cumplir este gran mandamiento en el 2023 de hacer muchos discípulos en esta comunidad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.